O nosso primeiro palestrante da noite será Juan Carlos Hidalgo. Juan Carlos é analista político da América Latina do Center for Global Liberty and Prosperity e nos apresentará o panorama geral sobre a política na América Latina. Hidalgo também escreve sobre assuntos latino-americanos para o New York Times, Miami Herald, revista Forbes, Huffington Post e El País. Por favor, Sr. Juan Carlos Hidalgo. Boa noite. Lamentablemente no hablo portugués, pero creo que me van a poder entender si hablo español, ¿no? Sí. Bueno, voy a hablar despacio para que no tengan problema. Un placer estar aquí en Londrina, la primera vez que estoy en esta ciudad, la tercera vez que estoy en Paraná, pero finalmente logré salir de Curitiba, que me está llevando a diferentes lugares en el estado. Así que es un placer poder acompañarlos en este momento tan importante que está viviendo Brasil, con una gran discusión sobre reforma política, pero también una discusión que debe involucrar reforma económica, por las razones que voy a exponer en esta presentación. Las razones de las que Brasil tiene una tarea enorme adelante en materia de reforma económica. Así que empecemos. Empecemos desde el año cero. Este gráfico fue hecho por el economista Angus Maddison. Angus Maddison es un economista que vivió hace unos pocos años, hace como 5 años, y su trabajo consistió en calcular el PIB per cápita, el Producto Interno Bruto per cápita, desde el año 1, porque nunca hubo año 0, desde el año 1 hasta el año 2000. Y esto fue lo que encontró Angus Maddison. Esto es en dólares, el equivalente en dólares. Lo que Angus Maddison encontró es que el ingreso per cápita de la humanidad estuvo básicamente estancado durante 18 siglos, desde el año 1 hasta aproximadamente el siglo XVII y el XIX. Y es en este momento que empieza a aumentar de manera dramática la riqueza humana, la riqueza de la humanidad. Dos cosas podemos sacar de este gráfico. Uno es de que la pobreza es el estado natural de la humanidad. Lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, con tecnología, con internet, con aviones, con automóviles, viviendo hasta los 80 años, acceso a salud, etcétera, todo esto es la excepción de la historia humana. Durante enorme parte de la humanidad, nuestros antepasados vivieron con el equivalente de menos de $1 por día. Lo otro interesante de este gráfico es que en los últimos 2000 años la humanidad estuvo estancada. Hubo estancamiento total en el desarrollo económico de la humanidad. Imaginémonos a Thomas Jefferson. Ustedes saben, Thomas Jefferson fue el tercer presidente de Estados Unidos, el autor de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Thomas Jefferson vivió entre 1700 y 1800, finales de 1700, principios de 1800. Imaginémonos que Thomas Jefferson hubiera invitado a cenar a Julio César, el emperador romano, a su casa en Monticello, en Virginia. Julio César, que fue emperador romano en el año 50 más o menos antes de Cristo. Si Julio César hubiera llegado a la casa de Thomas Jefferson, a Monticello, no habría notado mayor cambio en tecnología o en la manera de vivir de la gente, a pesar de que Thomas Jefferson vivía 18 siglos después. Hubiera llegado con un carruaje de caballos igual que el que tenía Thomas Jefferson. La comida se hubiera preparado con fuego de leña, como lo hacía Thomas Jefferson. En fin, eso demuestra que la humanidad estuvo estancada y que es hasta aquí que debemos empezar a ver desarrollo económico, crecimiento económico. Entonces la pregunta que tenemos ante nosotros es ¿qué exactamente pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió aquí en este momento que de repente el ingreso de la humanidad, el desarrollo económico se disparó?
Veamos este otro gráfico también. No sé por qué, pero veo que se ha corrido todo, ¿no? Se ha corrido con las láminas, ¿no? Este otro gráfico muestra el porcentaje de la población mundial viviendo en extrema pobreza. Aquí podemos ver que hace 2 siglos el 85% de la población mundial vivía con menos de $1 por día, el equivalente a menos de $1 por día. Y esto ha venido cayendo de una manera dramática hasta el 2011, es un 15%. Cuando ustedes oyen de que en estos tiempos el rico es cada vez más rico y el pobre es cada vez más pobre, bueno, eso no es cierto. La evidencia muestra claramente que la pobreza ha venido cayendo de una manera significativa. Incluso los estimados dicen que para el año 2030 la pobreza extrema será únicamente un 8% de la población mundial. Y quizá, tal vez, para el 2050 podamos estar hablando de un mundo sin pobreza extrema. Entonces las cosas están mejorando dramáticamente alrededor del mundo. Nuevamente la pregunta es, ¿por qué? Bueno, mucha gente dice que tenemos menos pobres porque tenemos gobiernos más activos, porque tenemos estados más fuertes, con recursos que invierten en programas antipobreza, programas como Bolsa Familia y otros programas dedicados a los pobres, y que son estos programas los responsables de que la pobreza esté cayendo significativamente alrededor del mundo. Sin embargo, la evidencia dice lo contrario. Este estudio salió publicado hace año y medio por 3 economistas del Banco Mundial y analizó el ingreso, la mejora en el ingreso del 40% más pobre de la población en 118 países durante varios años, durante un par de décadas, y encontró que la mejora de los ingresos de estas personas, el 80% de la mejora se debía a crecimiento económico, a que las economías de los países donde estas personas vivían estaban creciendo. Y entre más crecían, más generaban puestos de trabajo, y entre más puestos de trabajo, mayores salarios, y esto generaba un círculo virtuoso. Únicamente un 20% de la reducción de la pobreza se explicaba por los programas sociales, por los programas redistributivos. Entonces, si queremos sacar de la pobreza a la gente de manera permanente, de manera sostenida, lo que tenemos que apostarle es al crecimiento económico, no a más programas sociales, no a más redistribución. Entonces la pregunta ahora que tenemos es ¿cómo logramos crecimiento económico? ¿Cuál es la receta para que un país pueda crecer mucho, de manera sostenida, por un largo tiempo? Yo les voy a presentar el caso de que eso se logra con libertad económica. ¿Pero qué entendemos por libertad económica? La libertad económica se entiende con 4 grandes conceptos. Uno es alto grado de escogencia personal. Esto quiere decir que las decisiones económicas las toman los individuos, las personas. Lo que yo compro, lo que yo vendo, lo que yo ahorro, lo que yo invierto, estas son decisiones personales, que solo yo las puedo tomar. No son decisiones colectivas, no son decisiones que se toman en democracia, son decisiones individuales. La libertad económica significa intercambios voluntarios coordinados por mercados. Esto quiere decir que cuando yo me relaciono con otras personas para comprar, para vender, esto lo hago de manera voluntaria, no lo hago porque me están obligando, no lo hago porque el Estado me está forzando a entrar en una relación económica. Tercero, la libertad de competir y entrar en un mercado. Yo puedo entrar a producir lo que yo quiera, o a participar en la actividad económica que yo quiera, sin que nadie me lo impida. Hace poco leí la noticia de que Uber, el servicio de transporte, fue prohibido aquí en Brasil. Bueno, eso es un ejemplo de cómo se limita la entrada al mercado de la gente por una decisión política. Esto no quiere decir de que si yo entro a un mercado me va a ir bien. Si yo de repente quiero ponerme a vender café caliente en Manaus en una tarde con una temperatura de 45 grados afuera, probablemente no me va a ir muy bien, ¿verdad? Y el tipo que está vendiendo agua fría a la par mía probablemente le ve mejor.
Pero bueno, tengo la libertad de probar, tengo la libertad de intentar. Cuarto, la protección de las personas y sus propiedades de agresiones por parte de otros. Aquí es donde la mayoría de los liberales, como yo, creemos en un Estado. Creemos en un Estado que proteja la propiedad privada y proteja a las personas por parte de agresiones de terceros. Pero hay un problema, y es que si nosotros vemos a la historia, notaremos que ese ente que nosotros hemos creado para protegernos, que es el Estado, usualmente se convierte en el principal agresor de los bienes y de las personas. Y esto es algo que los liberales todavía no hemos podido figurar, no hemos podido resolver. ¿Cómo tener un Estado limitado que no se salga y se convierta en el principal agresor? Ilia más tarde va a hablar sobre esto. Y el ejemplo de Estados Unidos es un ejemplo muy interesante. Los padres fundadores de Estados Unidos tenían mucho el poder del Estado. Sabían que era necesario, pero tenían mucho miedo de crear un Estado todopoderoso. Y por eso pusieron en la Constitución todo tipo de pesos y contrapesos al poder del gobierno. Y aún así, a pesar de todos los pesos y contrapesos y todos los límites que le pusieron al poder político, si nosotros vemos el Estados Unidos de hoy, el gobierno federal es mucho más poderoso de lo que los padres fundadores jamás temieron. Un Estado federal que puede declarar guerras sin autorización del Congreso, un Estado federal que puede matar a sus ciudadanos sin debido proceso, un Estado federal que espía a sus ciudadanos sin ningún tipo de control. En fin, eso no es el tema de la charla, pero es para darles un ejemplo bastante deprimente. Con estos conceptos de libertad económica que se han venido discutiendo literalmente por cientos de años, un grupo de economistas liderados por Milton Friedman, que fue Premio Nobel de Economía en 1976, empezó a discutir si había alguna manera, si existía alguna manera de mesurar, de medir la libertad económica. Milton Friedman decía que, bueno, tenemos muchos años diciendo que la libertad económica genera crecimiento económico, que la libertad económica genera prosperidad, pero deberíamos poder probarlo mediante algún mecanismo. Y es como diseñaron este índice de libertad económica. Es una publicación que ya tiene 18 años, sale todos los años, es publicada todos los años por el Fraser Institute en Canadá. Nosotros lo publicamos, el Cato Institute lo publica en Estados Unidos. Y lo que hace este índice es precisamente un ranking, como el ranking de FIFA, que mide las selecciones de fútbol. Bueno, el ranking de libertad económica mide a los países de acuerdo a sus políticas económicas y qué tan cercanas son a los conceptos de libertad económica. Pero para medir la libertad económica, primero había que determinar cuáles son los grandes componentes de la libertad económica, cuáles son las grandes componentes de política pública, de política económica. Y estos son los 5 grandes componentes que se identificaron. Y esto es muy importante que tengamos claro, porque usualmente cuando hablamos de libertad económica, la gente tiende a simplificar las cosas. Ustedes podrán oír a alguien decir que porque un país tiene bajos impuestos, ya es un país que es una economía libre. Y no es cierto. O decir que porque un país tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ya es una economía libre, lo cual no es cierto. El concepto de libertad económica es un concepto multidisciplinario, es un concepto multifacético, y es importante que entendamos cada uno de sus aspectos. Primero, tamaño del Estado. Tamaño del Estado, aquí se miden diferentes cosas. Se mide, por ejemplo, el gasto del Estado como porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto. Ustedes en Brasil tienen un gasto estatal de 36% como porcentaje del Producto Interno Bruto. Ha venido subiendo en los últimos años. Es mucho. Si nosotros comparamos otros países en desarrollo, tienen gastos mucho menores que el de Brasil. Incluso ustedes tienen un gasto mayor que el de Estados Unidos. Bueno, entonces entre más gasto gubernamental, menos dinero tienen disponible
las empresas, los individuos para gastar y por lo tanto menos libertad económica hay. Entonces aquí se mide gasto del gobierno, del Estado. También se miden los impuestos. ¿Qué tan altos son los impuestos en un país? Las tasas impositivas. En Francia, por ejemplo, hace poco tenía un impuesto del 75% sobre los ingresos más altos. Esto es básicamente una confiscación. Entonces, entre más altos los impuestos, menos libertad económica. Aquí también se mide si existen empresas estatales, si el Estado tiene empresas públicas. Se supone que el Estado es el árbitro, el referee. Y si el árbitro se mete a jugar bola, se mete a jugar fútbol, distorsiona por completo el juego. Las empresas estatales tienen acceso a crédito preferencial. Las empresas estatales, si les va mal, los contribuyentes terminan pagando la cuenta, como probablemente ustedes tengan que hacer con Petrobras pronto. Las empresas estatales no les gusta competir y muchas veces son monopolios, brindando el acceso a otra gente a mercados. En fin, las empresas estatales restan libertad económica. Entonces aquí se mide qué tantas empresas tiene el Estado, si hay un país con muchas empresas estatales o no. El segundo punto es el respeto a la propiedad privada y el Estado de Derecho. Mucha gente acusa a los liberales de ser anarquistas, de que no creemos en un Estado, pero de hecho tener un Estado es un punto importantísimo para la libertad económica, pero nosotros entendemos la función del Estado como un Estado de Derecho, un Estado que garantice la ley. Aquí lo que se mide son los siguientes: se mide la independencia judicial, se mide la imparcialidad de las cortes, la protección de los derechos de propiedad, la interferencia militar en los asuntos políticos o judiciales, la integridad del sistema legal, el cumplimiento de los contratos. ¿Qué tan fácil es hacer cumplir un contrato? Si usted puede cumplir un contrato rápido, tiene que esperar meses o años para poder hacerlo. La confiabilidad de la policía. Si usted vive en un país donde usted le tiene más miedo a la policía que a los criminales. Y el costo que el crimen tiene sobre los negocios, sobre el sector privado. Estas son las cosas que se miden en este apartado. Luego está la estabilidad monetaria. Aquí lo que se mide es la inflación. Si un país tiene una alta inflación, ustedes pueden saber de su memoria histórica reciente de que cuando un gobierno se queda sin dinero, recurren a imprimir dinero en el Banco Central para financiarse, y esto causa inflación, hiperinflación. Ustedes tuvieron hiperinflación a principios de los años 90 y saben que eso lesiona la capacidad de consumo de la gente y la propiedad de la gente sobre su trabajo. Entonces aquí se miden los niveles de inflación, se mide qué tan volátil es la inflación, y también se mide si un gobierno limita la capacidad de la gente de tener acceso a divisas, a monedas extranjeras. Cuando usted vive en un país con alta inflación, lo primero que la gente hace es tratar de protegerse con dólares o con euros. Y usualmente los gobiernos limitan esa capacidad. Veamos en Venezuela, conseguir dólares es casi imposible. O en Argentina incluso es muy difícil conseguir dólares. O es complicado. Entonces aquí se mide qué tan difícil, si es posible, que tener cuentas bancarias en moneda extranjera. Luego está la libertad de comercio internacional. Aquí lo que se mide son qué tan fácil es comerciar con gente de otros países. Se miden los impuestos a las importaciones, los aranceles, si ustedes tienen altos aranceles a ciertos productos. Aquí se mide también las regulaciones, las barreras regulatorias al comercio. Por ejemplo, ya que muchos países han firmado tratados de libre comercio, y está la Organización Mundial del Comercio también, que han venido bajando los impuestos a las importaciones en todo el mundo, los gobiernos cada vez más recurren a regulaciones para impedir el comercio. Entonces, por ejemplo, la Unión Europea tiene una regulación que dice que el banano tiene que tener cierta curvatura. Y si un banano no tiene esa curvatura, si hay un banano que es un poco más así, entonces no entra, porque no es un banano. Ese tipo de regulaciones existen. Argentina hace poco prohibió la importación de libros. Prohibió la importación de libros porque dice que la tinta
tiene plomo. Tiene plomo, y el plomo cuando la gente lee, le pasa, y entonces eso es malo para la salud, y por lo tanto, por problemas de salud, prohibió la importación de libros. Esto pasa alrededor del mundo. Entonces, ese tipo de cosas se ven aquí. También se ven los controles de capitales. ¿Qué tan fácil es sacar o meter dinero en un país? Ustedes en Brasil han tenido controles de capitales históricamente. Y también se miden las barreras que los gobiernos ponen al movimiento de las personas. Si un país requiere visas para que ciudadanos extranjeros puedan visitar. Yo como costarricense no necesito visa para venir a Brasil, pero mi colega Elia Chapiro sí necesitó visa porque él es estadounidense. Entonces, entre más visas se requieran para los ciudadanos de otros países, menos libertad económica. Los liberales creemos que los bienes, los servicios, la plata, el dinero y la gente deberían moverse libremente a través de las fronteras. Finalmente, tenemos las regulaciones. Aquí se ven las regulaciones al comercio, las regulaciones al mercado laboral y las regulaciones al crédito. ¿Qué tan fácil es abrir una empresa? ¿Toma un día o toma 102 días como en Brasil? ¿Qué tan fácil es contratar y despedir a un empleado? ¿El crédito es determinado por el Estado, subsidiado por el Estado, o es un crédito libre? Este tipo de cosas se miden en este apartado. Como ustedes pueden ver, el concepto de libertad económica es multifacético. No se puede determinar la libertad económica por solo una política. No se puede decir que un país es libre solamente porque tiene bajos impuestos. Y también no se puede decir que un país es socialista simplemente porque tiene altos impuestos. La izquierda, por ejemplo, siempre menciona el caso de Suecia. Suecia tiene altos impuestos. Suecia tiene un elevado gasto público. Entonces Suecia es socialista y nosotros deberíamos copiar a Suecia. Bueno, efectivamente, la nota de Suecia, el grado de Suecia en tamaño del Estado es bajo. Tiene altos impuestos, tiene un elevado gasto estatal. Pero la nota de Suecia, aquí, en Estado de Derecho, es muy alta. La nota de Suecia en estabilidad monetaria es muy alta. La nota de Suecia en comercio internacional es muy alta. Y la nota de Suecia en regulaciones es muy alta. Suecia es una de las economías más libres del planeta. El problema con la izquierda es que lo único que quiere copiar de Suecia son los impuestos. Estos son, usando datos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Foro Económico Mundial y de diversas fuentes serias, fuentes internacionales, se utilizan estos datos para sacar notas a cada uno de los componentes. Luego se sacan promedios y luego se sacan las notas finales a los diferentes países. Y podemos ver quiénes son los países con mayor libertad económica. Estos son los 10 países con mayor libertad económica: Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, Islas Mauricio, Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Australia, Jordania y Chile y Finlandia están empatados en el 10º lugar. ¿Ustedes notan algún determinismo de algún tipo? ¿Algún patrón común? No, no hay. Aquí tenemos chinos, tenemos blancos, tenemos negros, tenemos árabes, tenemos latinos, tenemos musulmanes, tenemos católicos, tenemos protestantes, tenemos ateos probablemente en alguna parte. No hay ningún tipo de determinismo geográfico, étnico, religioso, de ningún tipo para decir que un país está predispuesto a tener libertad económica. Lo que sí vemos es que hay países pequeños, muchos países pequeños: Hong Kong, Singapur, Suiza, Mauricio, etc. ¿Algún otro punto en común que ustedes vean aquí? ¿Algo que les llame la atención? ¿Algún país que falte? Estados Unidos. No está Estados Unidos. Mucha gente habla de Estados Unidos como el faro del capitalismo, el imperio. Bueno, de hecho no está en el top 10. Estados Unidos está en el puesto 12 y ha venido cayendo en los últimos años.
Estos son los peores 10. Myanmar, República Democrática del Congo, Burundi, Chad, Irán, Algeria, Argentina, Zimbabue, República del Congo y Venezuela. Ustedes se preguntarán, ¿y dónde está Cuba? Bueno, la pregunta es que esto se hace usando datos de Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional sobre, como ya mencioné, inflación, cuánto dura abrir un negocio, etcétera, etcétera. Cuando no existe información, no se puede incluir un país. ¿Cuánto dura una persona en abrir un negocio en Corea del Norte? Nadie, no sabemos. Entonces no se puede meter esos países. Entonces Cuba, Corea del Norte, Sudán, son economías que no están incluidas, pero entre los 152 países, Venezuela es el país con menos libertad económica. Y bueno, aquí tenemos otro vecino, Argentina, que también está en una mala posición. Esta es la libertad económica del tiempo. Ha venido aumentando y desde el 2000, esto se corrió, la presentación se movió, el PowerPoint, como que se hace. Y desde el 2005 aproximadamente la libertad económica ha estado en el mismo nivel. Aquí vemos la libertad económica en el mundo. Los países en rojo son los menos libres, los países grises son los países para los cuales no se tenía información, y los países en azul son los países más libres. Vemos que América Latina era básicamente rojo. Venezuela era la economía más libre de América Latina en 1975. Vemos a Brasil bastante rojo, Argentina y Chile bastante rojo. Y empezamos a ver un cambio. Empezamos a ver que los países empiezan a ponerse más azul. Venezuela empieza a ponerse más rojo. Y aquí es donde estamos. Hemos visto cómo la mayoría de los países han ido avanzando hacia más libertad económica, con algunas excepciones. Venezuela, Argentina, África subsahariana, Irán y Myanmar. ¿Por qué es importante la libertad económica? Vamos a ver evidencia empírica al respecto. La libertad económica genera crecimiento económico y prosperidad. No hay un ejemplo en el mundo de un país que haya tenido tasas de crecimiento económica sostenidas en el tiempo sin que haya tenido políticas liberales. Los derechos económicos son derechos fundamentales en el sentido de que sin ellos no puede haber libertades políticas o civiles. Lo que hablamos de reforma política, por eso es que es importante la reforma económica. Ustedes no pueden tener un país con libertad política si no tienen también libertad económica. Y la libertad económica es prerequisito para un desarrollo humano más amplio. Veamos la evidencia. Usualmente esto es el PIB per cápita. Esto es en dólares, no es en reales. No sé por qué se cambió. Alguien tocó ahí algo. Esto es en dólares. Este es el PIB per cápita. El PIB per cápita de los países más libres, si ustedes toman el índice de libertad económica de los 152 países y dividen en grupos de 4, verán que los países más libres tienen un ingreso per cápita que es casi 7 veces superior a los países menos libres. Es una diferencia muy clara. ¿Por qué? ¿Por qué los países más libres tienen más ingreso? Porque los países más libres, las economías más libres, crecen más rápido. Esto es crecimiento económico. Las economías con mayor libertad económica tienen una tasa de crecimiento superior a los países con menos libertad económica. Entonces, nuevamente, la pregunta que nos hicimos al inicio, ¿qué fue lo que pasó en el siglo XVIII? Que de repente, en el siglo XVII, que de repente los ingresos per cápita empezaron a aumentar. Bueno, fue crecimiento económico. ¿Y qué es lo que causa el crecimiento económico? Libertad económica. Las economías más libres son las economías que crecen más rápido. La tasa de pobreza, los países, estos 2,7%, los países con más libertad económica tienen casi que han eliminado la pobreza extrema, casi que la han erradicado, mientras que los países con menos libertad económica tienen casi que 40% de su población
viviendo con menos de $1 al día. Y bueno, mucha gente se dirá, bueno, esto puede ser una casualidad. La casualidad no refleja causalidad. El hecho de que los países con mayor libertad económica tengan ingresos más altos no necesariamente se debe a que son economías más libres. Pueden haber otros factores que estén en juego, ¿cierto? Eso es lo que usualmente se dice en las escuelas de economía. Bueno, pero es que el tema de la relación entre crecimiento económico y libertad económica es un tema que ha sido estudiado básicamente por siglos. Vamos a 1759, Adam Smith. Adam Smith era un filósofo en la Universidad de Glasgow. Recordemos el tiempo en que Adam Smith estaba viviendo en ese momento en que los países empezaban a hacerse ricos, en que el ingreso de la humanidad empezaba a aumentar. Antes el estancamiento era la norma, pero Adam Smith empezó a observar un fenómeno nuevo. Los países se hacen ricos, las naciones prosperan, y empezó a preguntarse por qué, y a partir de observaciones empezó a escribir las razones por las cuales algunos países se hacían ricos. En su primer libro, La teoría de los sentimientos morales, que es un libro sobre filosofía, Adam Smith escribe lo siguiente. Vea qué interesante lo que escribe Adam Smith. Poco más es necesario para llevar a un estado a su máximo nivel de opulencia, desde el más bajo barbarismo, salvo paz, bajos impuestos y una administración tolerable de justicia. El resto lo traerá el curso natural de las cosas. Vea qué interesante, Adam Smith en 1759 estaba describiendo los principios de libertad económica: paz, bajos impuestos y Estado de Derecho. Luego, en su otro libro, su libro más conocido, La riqueza de las naciones, de 1776, él escribió que el libre comercio también era un motor del crecimiento económico. Entonces, lo que dio nacimiento a la economía, porque la economía como ciencia no existía, Adam Smith es el padre de la economía, lo que dio nacimiento a la economía fue precisamente la observación de que la libertad económica es la que genera crecimiento económico y es la que genera prosperidad. Es un tema que tiene literalmente más de 200 años de estar siendo estudiado. Y desde entonces son muchísimos los estudios y muchísimos los libros que se han escrito en donde se ha determinado efectivamente la relación entre libertad económica y crecimiento económico. Ya es un tema que casi no hay controversia. Los países con mayor libertad económica crecen más precisamente porque tienen libertad económica. Ahora bien, ustedes dirán, está bien. Sin embargo, hay cosas más importantes que simplemente el PIB per cápita. Hay cosas como el acceso a la salud, hay cosas como el acceso a la educación, que son más importantes. El desarrollo no se puede describir simplemente en términos monetarios. Hay que tener un concepto más amplio del desarrollo humano. Bueno, está bien, sí. De hecho, las Naciones Unidas publica un índice de desarrollo humano. Y el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas ve el PIB per cápita, sí, pero también ve la expectativa de vida, también ve el acceso a la salud, también ve el acceso a la educación, los derechos de las mujeres y otros aspectos. Si ustedes comparan el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas con el índice de libertad económica del que les estoy hablando, verán que los países con mayor libertad económica son los países con mayor desarrollo humano. Expectativa de vida en los países con mayor libertad económica es casi 16 años superior a los países con menos libertad económica. Mortalidad infantil. La mortalidad infantil es tremendamente inferior, casi 10 veces inferior en los países con mayor libertad económica que en los países con menos libertad económica. Acceso a agua potable es casi universal en los países con mayor libertad económica que en los países con menos libertad económica. Así que la evidencia nuevamente es clara. La libertad económica trae acompañado un desarrollo humano más grande. Y veamos un ejemplo interesante. Veamos un ejemplo de un país grande
como la India. La India se independizó del Reino Unido en 1949, más o menos, creo. 47. 1947. Y desde entonces adoptó un modelo económico cerrado. Altos impuestos, altas barreras al comercio internacional, prohibición a la inversión extranjera directa, el Estado era dueño de las grandes empresas, había una regulación asfixiante de la actividad económica. Y bueno, la India durante 30 años después de la independencia, creció a una tasa anual, su economía creció a una tasa anual del 3%. Todos los años la economía de la India crecía 3%, con el problema de que la población crecía 3% también. Entonces, si la economía crecía 3% y la población crecía 3%, los salarios, los ingresos estaban estancados. Y durante 30 años, la India tuvo estancamiento en materia de ingresos. En 1981, la India empezó a liberalizar un poco la economía. Empezó a bajar impuestos, empezó a bajar regulaciones, empezó a permitir más el comercio internacional, a permitir más la inversión extranjera directa, y la economía de la India empezó a crecer 5.5% durante la década de los 80. Luego, en 1991, se liberalizó más la economía de la India. Se permitió la inversión extranjera en un montón de áreas. Se bajaron los impuestos a las importaciones. Se privatizaron empresas. Se eliminaron muchas regulaciones que hacían imposible la actividad económica. Y la India empezó a crecer a 7%, 9% anual, que es una tasa que hemos visto en los 90 y en la década de los 2000. Un colega de nosotros, en el Cato Institute, que es indio, él decidió hacer un análisis y decidió ver qué hubiera pasado con la India si las reformas de 1971 hubieran tenido lugar de 1981 hubieran tenido lugar en 1971. Si las reformas de 1981 hubieran tenido lugar una década antes, ¿qué hubiera pasado no con el ingreso per cápita, sino con indicadores sociales? ¿Qué hubiera pasado con mortalidad infantil? ¿Qué hubiera pasado con acceso a la educación? ¿Qué hubiera pasado con los niveles de pobreza? Y esto fue lo que encontró. Si las reformas tímidas de 1981 hubieran tenido lugar 10 años antes, 14,5 millones de niños habrían sobrevivido por una tasa de mortalidad más baja. Aquí estamos hablando de 1.5 la población de Paraná. 261 millones de indios habrían sido alfabetizados y 109 millones de indios habrían salido de la pobreza. Tan solo si las reformas tímidas de 1981 hubieran tenido lugar 10 años antes. Por eso es que el estudio se llama Socialismo Mata, porque literalmente estamos hablando de la diferencia entre la vida y la muerte para mucha gente. Y para un país grande como el Brasil, no tan grande como la India, que son 1.100 millones de personas, pero para un país grande como Brasil, con 200 millones de personas, estas reformas llevadas a la práctica pueden significar una diferencia importantísima, enorme, para literalmente millones de brasileños. Un tema que genera mucha controversia últimamente es el tema ambiental. Se critica de que las economías capitalistas son economías que son contaminantes, que son economías que generan polución y que por lo tanto son malas para el medio ambiente. La Universidad de Columbia y la Universidad de Yale publicaron un índice de desempeño ambiental que analiza indicadores ambientales de diferentes países: polución, deforestación, contaminación de ríos, etcétera, smog. Y si ustedes comparan el índice de libertad económica con el índice de desempeño ambiental de Yale y Columbia University, encontrarán que los países con más libertad económica son los países que tienen mejor desempeño ambiental. Ustedes se pueden preguntar, ¿pero cómo? No tiene sentido. Bueno, por esto se explica. Esta curva
lo que mide es, esta curva es la curva ambiental de Kuznets, fue hecha por un economista, apellido Kuznets, que basado en la evidencia empírica, basado en la observación, Kuznets encontró lo siguiente: cuando un país empieza a hacerse más rico, cuando el ingreso per cápita de un país empieza a aumentar, efectivamente la contaminación empieza a aumentar. El ambiente empieza a sufrir, el ambiente empieza a degradarse. ¿Por qué? Porque la gente lo que busca es satisfacer sus necesidades básicas primero: alimentación, abrigo, techo. Eso es lo único que les importa al principio. No les importan los animales, no les importan los bosques, no les importan los ríos, no les importa el aire. Lo primero es comer y tener abrigo y tener una casa. Sin embargo, lo que se ha visto a través de la historia es que, llegado a cierto punto, cuando un país llega a cierto ingreso per cápita, ya la gente, habiendo satisfecho sus necesidades básicas, empieza a preocuparse por otras cosas. Empieza a preocuparse por los animales, empieza a preocuparse por los bosques, empieza a preocuparse por los ríos. E incluso están dispuestos a pagar un poco más por productos que son amigables ambientalmente. Y entonces lo que Kuznets vio es que efectivamente, llegado a cierto punto, el ambiente empieza a mejorar. La calidad ambiental de los países empieza a mejorar. La degradación ambiental cae. Lo que él notó es que este punto es aproximadamente $9,000 per cápita. Cuando un país llega a $9,000 per cápita, es cuando se da ese giro y la gente empieza a demandar mayor calidad ambiental. La empieza a demandar a los políticos y la empieza a demandar al mercado, a los productos, de que sean productos amigables con el ambiente. Así que el secreto es acelerar este proceso de enriquecimiento, de tal forma que lleguemos rápido a este punto y el ambiente no sufra mucho en el proceso. Interesantemente, China está en este punto. China está aproximadamente $9,000 per cápita. Y si ustedes leen sobre China, notarán de que en China hay muchas protestas. Hay muchas protestas en todo el país, pero no son protestas en su mayoría sobre temas políticos, no son protestas sobre corrupción, son protestas sobre el ambiente. Los chinos ya están aquí y ya empiezan a preocuparse, ya no quieren un ambiente contaminado, ya no quieren smog, ya no quieren ríos sucios, y están demandando mayor calidad ambiental. Ustedes tal vez recordarán al autor Charles Dickens, el autor inglés, el autor de Una historia de Navidad, con Ebenezer Scrooge. Bueno, si ustedes recuerdan la Inglaterra victoriana que describe Dickens en sus historias, era una Inglaterra sumamente contaminada, con smog, fábricas por todas partes, trabajo infantil, la gente moría, los niños morían jóvenes, los ríos estaban sucios. Era un lugar terrible para vivir, la Inglaterra victoriana. Ustedes van a Inglaterra hoy y encuentran un país totalmente diferente. ¿Por qué? Porque se desarrolló. Ustedes ven a China hoy y parece mucho a la Inglaterra victoriana en algunos aspectos. Pero esto no quiere decir que las cosas se van a quedar así. Conforme China se haga más rico, va a ver que su calidad ambiental va a mejorar. Veamos algunos indicadores sobre libertades políticas y derechos civiles. Mucha gente dice, bueno, yo creo en la libertad política, pero no me gusta la libertad económica. Principalmente la gente de izquierda es la que dice eso. Bueno, el problema es que usted no puede escoger. Usualmente, si usted no tiene libertad económica, usted pierde su libertad política. Son dos caras de la misma moneda. El índice Freedom House, el Instituto Freedom House en Washington, publica un índice Freedom in the World, que mide la libertad política y los derechos civiles de los países. Ustedes ven, los países con mayor libertad económica, aquí entre más baja la nota mejor, los países con mayor libertad económica tienen más derechos políticos y tienen más derechos civiles, libertades civiles. Conforme los países se hacen ricos,
crecen sus clases medias y las clases medias demandan más libertades políticas, están en contra de la censura, demandan mayor participación. Ustedes lo están viendo aquí en Brasil, por ejemplo. Y lo podemos ver en América Latina, el ejemplo. Una cosa que Milton Friedman señalaba es que donde quiera que usted tenga una dictadura militar que liberaliza la economía, esa dictadura militar termina cayendo. Ocurrió en Chile, ocurrió en Taiwán, ocurrió en Corea del Sur. ¿Por qué? Porque efectivamente la población, al hacerse próspera, la población al hacerse rica, demanda más derechos políticos, demanda más libertades, mayor participación. Chile fue la última dictadura militar en caer en Sudamérica, en 1990. Hoy, de acuerdo a diversos indicadores, Chile es la democracia más fuerte de América Latina y es la economía más libre. Venezuela era la única democracia en Sudamérica en 1975 junto con Colombia. Era el país con mayor libertad económica en 1975 en Sudamérica. La caída en libertad económica de Venezuela ha ido acompañada con una caída en la libertad política. Hoy Venezuela es una democracia solo en nombre. Corrupción, ese es un tema que a ustedes les interesa muchísimo. Hablemos de corrupción. Si ustedes toman el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional y lo comparan con el índice de libertad económica, otra vez vemos una relación clara entre libertad económica y transparencia. Los países con mayor libertad económica son los países con la nota más alta en materia de transparencia. No debería sorprendernos esto. Libertad económica significa menos poder de la clase política sobre la economía. Si usted tiene un país en donde la clase política tiene mucho poder, es muy probable que la clase política abuse de ese poder. Vamos a poner un ejemplo hipotético. Digamos que hay un país con una gran compañía petrolera, que esa compañía petrolera pertenece al gobierno, pertenece al Estado, y el Estado nombra a la junta directiva, al board de esta compañía petrolera. Esto es un ejemplo hipotético. La gente que va a estar en esa junta directiva muy probablemente no estén ahí por su capacidad empresarial, sino están ahí por sus conexiones políticas. Y es probable que esta gente empiece a hacer negocios con los contratos de la empresa petrolera. Y es probable, hipotéticamente, que empiecen a pedir comisiones del 3% y que usen estas comisiones para financiar a sus partidos políticos. En ese caso hipotético, vemos nuevamente la relación entre control político de una empresa estatal y corrupción. Y podemos ver otros ejemplos. Si usted vive en Nueva Zelanda y usted para abrir una empresa necesita un trámite que usted lo pueda hacer en una tarde, las posibilidades de que un burócrata le pida a usted una propina, le pida un soborno, son muy pequeñas. Si ustedes viven en un país donde abrir una empresa toma 102 días, como Brasil, y donde usted requiere hacer como 20 procedimientos burocráticos, las posibilidades de que alguien le pida a usted una propina son mucho mayores. Igualmente, si ustedes viven en un país donde para importar bienes no tiene que pagar impuestos y no tiene que pasar por una aduana, las posibilidades de que alguien le pida a usted una propina en una aduana son nulas, no existen esa posibilidad. Mientras que si usted para importar un bien tiene que dejarlo en una aduana 6 meses hasta que lo dejen sacarlo, es muy probable que alguien en la aduana le ofrezca el servicio de agilizar ese procedimiento. Entonces, nuevamente, entre más poder ustedes le den a los políticos sobre la economía, controlando el comercio, controlando el gasto, controlando la política monetaria, controlando las regulaciones, es más probable que los políticos abusen de ellos. Si ustedes quieren un país con menos corrupción, ustedes tienen que tener un país con más libertad económica. Vamos a cerrar. Bueno, aquí no se ve bien, no sé por qué, pero bueno.
Vamos a ver la evolución de la libertad económica en América Latina. Este es el promedio, si lo pueden ver, se supone que es una línea, el promedio de libertad económica de las 10 naciones con mayor libertad económica. Este es el promedio de América Latina. Ustedes pueden ver, América Latina ha estado estancado desde los últimos 20 años de libertad económica. Sin embargo, hay países que han tenido grandes avances. Vemos a Chile. Chile era el país con menos libertad económica en 1975, 50% de pobreza, una dictadura militar, 500% de inflación, y a partir de entonces empieza un programa de liberalización que luego continúa la democracia. Los gobiernos de izquierda chilenos continuaron liberalizando la economía y hoy Chile es la 10ª economía más libre del planeta. ¿Qué pasó de aquí a allá? Hoy Chile cuenta con la menor proporción de personas bajo pobreza en América Latina. Es el país con mayor movilidad social, de acuerdo al Banco Mundial. Chile es la democracia más fuerte de América Latina, a pesar de haber sido la última dictadura militar en caer en 1990. Chile es el país con la mejor nota de transparencia internacional en materia de corrupción. En fin, vemos que Chile cumple muchas de las cosas aquí en América Latina que he venido describiendo sobre los beneficios de la libertad económica, no solo económicos, sino también políticos. Perú es otro país que también ha tenido grandes avances en libertad económica. Hemos visto que es un país que está creciendo mucho, ha reducido dramáticamente la pobreza en los últimos años. Argentina, bueno, vemos a Argentina cómo subió en su nota de libertad económica, pero lamentablemente Argentina, como yo mencionaba al inicio, usted puede hacer cosas muy bien en varias áreas de libertad económica, pero si usted hace una cosa mal, muy mal, todo se viene abajo. Argentina se abrió el comercio, Argentina controló la inflación, Argentina privatizó algunas empresas, pero nunca controló el gasto. El gasto continuó aumentando. El país continuó endeudándose hasta que llegó el default en el año 2000 y eso hizo que la economía argentina cayera en una gran crisis. Luego llegaron los Kirchner y hemos visto que Argentina ha venido cayendo en libertad económica. Y bueno, está Venezuela. Venezuela, el país más libre económicamente de América Latina, en 1975. El país más rico de Sudamérica, en 1975. La única democracia de Sudamérica junto con Colombia, en 1975. Pero como podemos ver, la caída de libertad económica de Venezuela no empezó con Hugo Chávez, empezó en los 70, cuando los venezolanos nacionalizaron el petróleo. Nuevamente, fue una lección para los brasileños. Los venezolanos nacionalizaron el petróleo y la clase política venezolana se hizo adicta al petróleo. La clase política venezolana se preocupó más por distribuir la riqueza petrolera que generar riqueza. Y toda la concepción, toda la mentalidad del venezolano ahora gira en torno a quién controla el petróleo y no en quién produce riqueza. Entonces vemos cómo Venezuela empezó a caer en libertad económica. Se intentaron algunas reformas en los 90, pero ya era muy tarde. Hugo Chávez llegó en el año 2000 y la economía ha ido cayendo. Hoy Venezuela es el país con la inflación más alta del mundo, es el país con la tasa de criminalidad, la tasa de violencia más alta de Sudamérica. Es un país que ni siquiera tiene papel higiénico. Es terrible la crisis que está viviendo un país que hace 30 años era el más próspero de Sudamérica. Y vemos cómo la pérdida de libertad económica ha ido aparejada de una pérdida de libertad política y de derechos. Y bueno, aquí está Brasil. Brasil, ustedes pueden ver, ha ido aumentando su nota de libertad económica, incluso en los últimos años, ha subido. Sin embargo, apenas está alcanzando el promedio de América Latina. Brasil está en la posición 102 de 154 países. Si ustedes fueran el país 102 en el ranking de FIFA, no creo que estarían muy contentos, ¿verdad? Así que tampoco es razón para estar contentos de que estén en la posición 102 en cuanto a libertad económica.
Vamos a cerrar. Este es un tema muy importante, especialmente aquí en Brasil, el tema de la desigualdad. En América Latina tenemos la región con la mayor desigualdad de ingresos del mundo. Y Brasil es uno de los países con la mayor desigualdad de ingresos en América Latina. Los liberales no podemos abstraernos de este debate de la desigualdad. Y para mí una de las principales causas de la desigualdad en América Latina es que el Estado ha excluido a un porcentaje enorme de la población de la economía formal. Según este reporte de la Organización Internacional del Trabajo, el 47%, casi el 48% de los trabajadores en América Latina se encuentran en el sector informal. En Brasil esta cifra es el 42%. Cuando la gente está en el sector informal, no tiene acceso a crédito, no tiene acceso a seguros, no tiene acceso a publicidad, sus ingresos son más bajos. El ingreso de un hombre brasileño en el sector formal es 69% superior al de un hombre brasileño en el sector informal. El ingreso de una mujer brasileña en el sector formal es 92% superior al de una mujer brasileña en el sector informal. La gente que trabaja y vive en el sector informal está viviendo un régimen de apartheid económico. ¿Y por qué la gente no tiene acceso? ¿Por qué la gente está en el sector informal? ¿Por qué no tiene acceso al sector formal? Allá en los años 80, un economista peruano, Hernando de Soto, publicó un libro muy importante, El Otro Sendero, The Other Path en inglés. Y este libro consiste en un ejercicio que hizo Hernando de Soto. Hernando de Soto, junto con sus colegas economistas, decidió abrir una empresa, una pequeña empresa de manufactura textil. Y decidió Hernando de Soto cumplir con todos los requisitos y permisos necesarios para abrir esa empresa. ¿Qué ocurrió? ¿Qué encontró Hernando de Soto? Le tomó 6 meses conseguir todos los permisos, visitar todas las oficinas burocráticas para que le dieran todos los sellos para que eventualmente él pudiera abrir su empresa manufacturera. 6 meses donde él gastó $2,000 en trámites y tuvo que pagar, como 6 veces tuvo que pagar una propina a algún funcionario público. Entonces Hernando de Soto dice, bueno, yo que soy de clase alta, yo puedo pagar $2,000, pero ¿qué pasa con la gente pobre? ¿Pueden hacer esto? No, los pobres quedan excluidos del mercado formal. Es ahí donde está la raíz de la informalidad en América Latina. Y si nosotros vemos el índice de haciendo negocios del Banco Mundial, la facilidad de abrir empresas, y aquí no sé muy bien, pero esto es América Latina. ¿Cuántos días toma abrir una empresa de manera legal? 30 días es en América Latina. Los países desarrollados en 9 días. Brasil son 102 días. Toma más de 3 meses abrir una empresa de manera legal en Brasil, mientras que en los países desarrollados es una cuestión de poco más de una semana. Mi colega Johan Norberg dice que si usted vive en un país desarrollado y usted se quiere hacer rico, usted se abre una empresa. En América Latina usted necesita ser rico para poder abrirse una empresa. Solo la gente rica puede pagar los abogados, los contadores, para poder lidiar con esta pesadilla burocrática. ¿Cuánto toma registrar una propiedad? ¿Cuántos procedimientos? América Latina es la región del planeta que más trabas, más trámites requiere para poder registrar una propiedad. 7 trámites. Brasil son 14 trámites, el doble de América Latina. Y los impuestos que enfrentan las empresas. Estos son los impuestos como porcentaje de las ganancias. América Latina, 48%. Somos la región del planeta que más impuestos le pone a las empresas. Brasil, 69%. Así que ustedes ven que tienen una tarea titánica, una tarea enorme por avanzar a Brasil en el campo de la libertad económica.
La libertad económica no es importante simplemente porque hace las naciones más ricas, sino que hace las democracias más fuertes, hace el medio ambiente más limpio y hace una sociedad más inclusive, donde los pobres tienen mayores oportunidades, no de ser mendigos y recibir ayuda del Estado y extender la mano y cada 4 años ser recordados por quienes deben votar, sino son pobres que pueden salir de ese estado mediante el trabajo propio y mediante la iniciativa propia. Muchas gracias.